por Telecaribe. Este programa además está en un canal de YouTube, lo pueden conseguir ahí. Víctor, lo importante es decirle a la gente, porque mucha gente nos llama, estimados doctores invitados de esta noche, a los televidentes, mucha gente nos llama y nos pregunta o nos escribe y no lo hemos dicho. Sí, por correo, por los programas anteriores los pueden consultar los temas de actualidad que hemos presentado en ellos. Sí, es un canal de YouTube que se llama Consultorio Jurídico Caribe. Ahí pueden encontrar respuestas. Por supuesto, no damos alcance a todas, pero con mucho gusto pues respondemos las que podamos. Aquí tenemos un caso interesante. Dice una señora: a mis hijas le dieron pensión de sobreviviente por mi esposo por sentencia judicial en 2012. Pero yo no recibí pensión porque apareció otra señora con un certificado de matrimonio católico y se la concedieron a ella. ¿Puedo aún hacer algo al respecto? Sí, claro, puede, lógicamente que si ya la entidad correspondiente, la administradora, pues en el caso concreto, si es Colpensiones o el fondo privado, han resuelto y concediéndole el derecho, ella puede accionar, tiene el libre acceso a la Administración de Justicia y puede presentar su demanda ordinaria laboral ante la jurisdicción ordinaria laboral. En ese evento, y podría entonces tratar de conseguir una, es decir, la división pues, de las mesadas pensionales entre la señora, pues, la esposa, y ella también como compañera, si es que alega esa calidad. Sí, como complemento a esa pregunta, doctor Darwin, ¿cuándo se pueden compartir o coexistir varias compañeras permanentes que reclaman una misma pensión? Normalmente cuando se muestra que hay una convivencia simultánea, sí, entre el fallecido y la esposa y la compañera, o entre varias compañeras, el juez de la justicia ordinaria termina definiendo y repartiendo la pensión proporcional al tiempo de convivencia, es lo que dicen ellos. Depende de cuánto tiempo convivió con cada uno, entonces se reparte de esa manera. Lo que sí es importante en el caso puntual es que como ya hay una demanda judicial, hay que ver si de pronto esa demanda judicial no versó sobre eso, es decir, que ese hecho no se haya debatido en la demanda anterior, porque si se debatió en la demanda anterior, sí ya hay una cosa juzgada. Pero si no se tocó el tema de pronto entre compañera y esposa, entonces sí podría pelearse por vía ordinaria, como bien lo explicó el doctor José, para ahí hacerse con su derecho, o por lo menos con una parte del derecho. Okay. Por igualdad de género también para los hombres. Así claro es. Que no es habitual que una señora tenga varios, un esposo y compañeras y compañeros permanentes. Así es. Pero podría darse, podría darse. Bueno, ya en estos tiempos todo es posible, aunque cada vez la gente es menos poligámica. Enoc Castillo desde Campeche dice: padezco insuficiencia renal, gota, hipertensión, tengo 54 años y 1020 semanas cotizadas y me negaron la pensión. ¿Cuántos años, perdón? Tiene 54 años. ¿Y le declararon? Le negaron la pensión. ¿De capacidad laboral? No lo dice. Dice que tiene varias enfermedades, pero no dice que ha perdido su capacidad laboral. Dice que Colpensiones le niega la pensión. No tiene capacidad para trabajar, dicen otro aparte. Me imagino que la pensión de invalidez. Exactamente, sí, eso es lo que le iba a comentar, que de pronto lo que él tendría esencialmente que realizar es su valoración para efecto de ver si puede ser declarado inválido, es decir, que haya perdido más del 50% de su capacidad laboral. Y ahí sí entonces tendría que, con ese elemento sustancial, ser declaratoria de invalidez, sí, entonces verificar a ver cuál de las tantas solicitudes o acciones puede impetrar para efecto de que le sea declarado el derecho eventual, ¿no? Ok, doctor Darwin, esas pensiones sobrevivientes que nos habló el doctor López al comienzo, siempre y se transmiten de manera definitiva, permanente, para las compañeras para la compañera o esposa del pensionado fallecido, ¿o hay alguna restricción en el tiempo? Bueno, la ley normalmente habla en el tiempo, es decir, parte de los 30 años hacia atrás y de los 30 años hacia adelante. Entonces, si la compañera tiene menos de 30 años y no ha procreado hijos con el causante, entonces esa pensión solo va a durarle a ella 20 años. Si tiene ella menos de 30 y si no procreó hijos. Si procreó hijos con el causante, entonces esa pensión le va a durar a ella de forma vitalicia. Muy bien. Y si ella es mayor de 30, igual le va a quedar la pensión de forma vitalicia. Amanda Bayona nos escribe y dice: mi esposo perdió en un accidente un riñón y el vaso y sufre de depresión. Mi pregunta: ¿tiene derecho a la pensión? Tiene 50 años y 800 semanas cotizadas. Sufre de estrés depresivo. Bueno, bien. Nosotros, hay que aclarar, nosotros no somos médicos, nosotros somos abogados, ¿sí? Entonces nosotros, para poder
emitir un concepto respecto a si hay o no hay derecho a una pensión, tenemos que tener un acervo probatorio que puntualmente en el caso de una invalidez es un dictamen de pérdida de capacidad laboral, como bien lo explicó ahorita el doctor José. Es decir, que hay que calificar a esa persona a ver si esas patologías que tiene le suman más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Si la suma de la depresión y la pérdida del pulmón, del riñón, le suman más del 50% y ese señor tiene más de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, la respuesta es sí. Pero si el dictamen de pérdida de capacidad laboral no le suma el 50%, entonces sería inviable concederle pensión de invalidez. Muy bien. Doctor López, ¿cuál de los dos regímenes podría considerarse mejor en su experiencia como exmagistrado de la sala laboral, como abogado y como catedrático que es? Bueno, eso es un tema bastante delicado en el sentido de que es de acuerdo, las características de los dos regímenes pueden favorecer a ciertos estilos o capacidades económicas de las personas. Normalmente se recomienda que aquellas personas que tienen un ingreso mínimo o no tan alto, es mejor por las condiciones estructurales del régimen de prima media que lo va a favorecer. Si es lo contrario, si es un profesional con altos ingresos, de pronto pues el régimen de ahorro individual lo puede favorecer porque ahí es el capital que se acumule el que va a permitir que después se determine la cuantía de la pensión. Y en el régimen de ahorro individual, fuera de las cotizaciones que se hacen mensual, obligatorio legal, se pueden hacer aportes voluntarios también para esa cuenta individual. Entonces eso depende, por esas características, creo que es el recomendable para uno u otro tipo de... Doctores Solano y López, ya estamos a punto de terminar esta pregunta, la respuesta por favor muy breve a esta pregunta. En un periódico nacional de gran circulación salió una información que decía que el 95% de las personas que se habían pasado a Colpensiones habían perdido una serie de derechos. Tenemos entendido que Colpensiones, que es del Estado, le da mayor rigor a la pensión y le da mayor seguridad a quien cotice. Sí, totalmente. De hecho, yo fui testigo al leer ese reportaje el año pasado y mucha gente me cuestionó como laboralista, como que cómo es posible que, o qué tan cierto es esto, que esta gente tomó una mala decisión. Yo creo que es una respuesta casi que lógica. El Estado está y el Estado siempre va a estar. Sí, y el Estado es el que administra el régimen de prima media con prestación definida. El fondo privado es privado y lo privado puede estar o puede no estar. Ok, se nos acabó el tiempo, Víctor Julio. Desafortunadamente, el tiempo se fue volando como siempre. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor López y doctor Solano. Nos vemos el lunes, dentro de 15 días, el próximo lunes de festivo. Así que estaremos con ustedes en Consultorio Jurídico.